Cordial saludo. Mi nombre es José Rafael Ospina Sánchez, hago parte del programa de agronomía y me corresponde con mi compañera María José Ramírez Londoño exponer el tema de la materia de biología en lo relacionado con anatomía y morfología vegetal. Muchas gracias. Bueno, entonces para dar inicio a la exposición sobre el tema de anatomía y morfología vegetal, quiero empezar con lo que son las características de las plantas. En el mundo vegetal podemos encontrar dos tipos de plantas, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Cada una de ellas tiene ciertas características en sus órganos. Por ejemplo, las monocotiledóneas en sus flores pueden tener hasta 3 o múltiplos de 3. Sus hojas tienen bordes lisos, a menudo son angostas y con nervaduras paralelas. Los tallos son racimos vasculares que se pueden encontrar dispersos en todo el tallo. Sus raíces en las monocotiledóneas tienen un sistema de raíces fibrosas y sus semillas tienen un cotiledón o una hoja de la semilla. En cuanto a lo relacionado con dicotiledóneas, las partes de la flor están en 4 o 5 múltiplos de 4 o 5. Sus hojas son palmares, como una mano, u ovaladas con nervaduras como redes. Los racimos vasculares forman solo un anillo alrededor del tallo y su sistema radicular es de raíz primaria. Sus semillas tienen 2 cotiledones. Entonces vamos a empezar a describir cada uno de los órganos de las plantas. El primer órgano, y creemos que es uno de los más importantes, es la raíz. La raíz presenta 3 funciones principales, aunque pueden haber muchas más funciones. Una de las funciones es anclan la planta del suelo, absorben agua y minerales y almacenan también el agua y los alimentos. Estos alimentos principalmente son los almidones. Otra función muy importante de la raíz es el transporte de agua, minerales, carbohidratos y hormonas hacia el brote y también desde este mismo. Y otra función de gran importancia es la interacción con los hongos y bacterias del suelo, que ayudan a proporcionar también nutrientes a la planta. Como les mencioné en la primera diapositiva, existen entonces plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas. En esta imagen podemos observar una planta o una raíz monocotiledónea, que es un sistema de raíces fibrosas en la que varias raíces casi del mismo tamaño surgen de la base del tallo. En lo relacionado con plantas dicotiledóneas, como lo pueden observar en las dos imágenes, son 2 semillas de aguacate. Podemos observar que tiene una raíz principal o una raíz central y muchas raíces más pequeñas ramificadas a sus lados. Hay un órgano muy importante o una parte muy importante de la raíz que se llama la cofia radicular. La cofia radicular se ubica pues en la punta de la raíz y este protege al meristemo apical cuando la raíz sufre cualquier daño. Esto es importante resaltarlo porque en el momento de trasplante de una planta se debe evitar pues el daño de la cofia radicular. Y también se habla de que las células de la cofia radicular tienen paredes celulares muy gruesas y secretan un lubricante, y esto ayuda a facilitar el paso de la raíz entre las partículas del suelo. En esta imagen podemos observar el corte de una raíz o el crecimiento primario de la raíz. En la imagen podemos observar de abajo hacia arriba cada una de las partes de ese corte, que es de gran importancia para el desarrollo de un sistema radicular en una planta. Está primero pues la cofia radicular, que ya pues la explicamos en la diapositiva anterior, el meristemo apical, el cilindro vascular, está floema y xilema, que son los 2 haces vasculares de la planta donde se transportan pues todos los nutrientes desde el suelo hacia la parte apical y viceversa. Está el periciclo, está la endodermis de la corteza, corteza epidermis y pelos radicales, que son realmente por donde las plantas logran absorber la mayor cantidad de nutrientes. Esta diapositiva nos muestra el resumen de la anterior imagen, solamente pues es para
tenerlo como referencia. Vuelve y menciona algunas de las partes principales del sistema radicular. Creo que nombrar como los dos más importantes, que es floema y xilema, que son los dos órganos de los haces vasculares que más se habla en el sistema radicular o en el sistema funcional de la planta. Bueno, entonces terminamos con el tema del órgano de la raíz. Vamos a iniciar con el otro órgano de gran importancia, que es el tallo. Ahí pueden ver en la imagen pues un tallo de un árbol de cítricos, pero quiero pues mencionar como las principales funciones del tallo. Transportan agua y minerales disueltos desde la raíz hasta las hojas, transportan los carbohidratos producidos en las partes fotosintéticas del brote hasta la raíz. En esta imagen podemos observar las estructuras superficiales de un tallo. Primero está pues el pecíolo de la hoja, que es donde se inserta la hoja hacia el tallo. Se encuentran los entrenudos, que es la distancia que hay entre dos nudos. Hay entrenudos muy cortos, muy largos, dependiendo de la planta. Y por último pues están los nudos, que es donde se desarrolla todo el sistema foliar de la planta. Esta imagen nos muestra también tres partes fundamentales del tallo. Hablamos de una yema terminal. La yema terminal pues es donde se puede presentar un desarrollo vegetativo o un desarrollo floral del tallo. Hablamos de una yema lateral, y que esta a su vez puede convertirse en una rama, o sea, una yema lateral brotada, que es la que origina una rama en el tallo. De acuerdo a donde se establezcan las plantas, también podemos identificar lo que llamamos tallos especializados, como vemos en esas tres imágenes. Ahí hay un árbol maderable, hay una planta de piña, hay un cultivo de fresa, y podemos observar como los diferentes tipos de tallos. Entonces estos tallos se convierten en especializados porque ellos se adaptan de acuerdo a las condiciones y a la morfología de la planta. Bueno, el siguiente órgano de gran importancia es la hoja. Como lo pueden ver en esta diapositiva, tenemos dos tipos de hoja. Una hoja de una planta de hortensia y hojas nuevas de una planta de aguacate. Vamos entonces a describir cuáles son las funciones de la hoja. Hablamos de cuatro principales funciones de la hoja. La primera de ellas es el proceso fotosintético de la planta. Ya pues en temas anteriores hemos hablado sobre el tema de fotosíntesis, que es de gran importancia para las plantas. Su color verde surge a partir de las moléculas de clorofila que absorben la luz. Otro proceso es el proceso de respiración a través de los estomas para el intercambio de gases. También realizan el proceso de transpiración, que consiste en eliminar pues el agua en forma de vapor y que sale también a través de los estomas. Y por último tenemos una función que también es muy importante, que es servir de alimento para los seres humanos y algunos animales. Como todos sabemos, algunas plantas sirven como alimento para los seres humanos y para las dietas alimenticias de los animales. Acá podemos observar lo que son las partes de una hoja. Esta es una hoja de aguacate, pero por lo general las hojas tienen estos 5 componentes. Está lo que es el limbo o borde de la hoja. Los bordes cambian de acuerdo a la especie de la planta. Está el pecíolo, que como lo dije en el tallo es la parte que se une a ese tallo. Está el haz, que es la parte superior de la hoja, el ápice, que es la punta, y la nervadura, que es por donde muchas de las plantas se alimentan, y el envés es la parte inferior de la hoja. En esta diapositiva podemos observar el corte de una hoja de una planta específicamente dicotiledónea. Entonces, como podemos ver en la imagen, muestra pues algunos de los órganos que ya hemos mencionado, principalmente pues xilema y floema, que son los haces vasculares. Hablamos de los estomas, más adelante hablaremos sobre los estomas, los cloroplastos, y
y la cutícula o la epidermis superior de la hoja. Bueno, entonces en esta diapositiva hablamos sobre lo que son los estomas, que son poros o aberturas regulables del tejido epidérmico de las plantas, que ya sabemos pues que están formados por células oclusivas, es decir, células epidérmicas, y que provocan que estos poros se abran o se cierran dependiendo de las condiciones climáticas. La abertura denominada ostiolo comunica el interior de la cámara subestomática, cavidad donde se realiza el intercambio de gases de la planta. En esta imagen observamos entonces un estoma abierto y un estoma cerrado. Como les dije anteriormente, la apertura o cierre de estomas depende de las condiciones climáticas de las plantas y por eso debemos tener muy presente las aplicaciones de algunos productos hacia las plantas por el comportamiento de los estomas. Buenas tardes, mi nombre es María José Ramírez del programa de agronomía. El tema que me corresponde exponer es anatomía y morfología vegetal. Muchas gracias. La flor. Una flor es la parte encargada de la reproducción. Su estructura contempla un tallo corto y un cúmulo de hojas modificadas, que protege a las células sexuales y asegura la formación de nuevas semillas. A las plantas que tienen flores se les llama espermatofisas y se subclasifican en dos grupos: angiospermas, que son el tipo de plantas más evolucionadas y conforman a la mayoría de plantas con flores del reino vegetal, y las gimnospermas, que son las plantas las cuales las flores poseen una estructura en forma de cono o piña. Partes de la flor. Pedúnculo es la parte final del tallo y su función es sostener a la flor a través del receptáculo. Receptáculo es el segmento superior del pedúnculo y es la estructura que da sostén a las hojas especializadas, o sea, a los pétalos, así como a los organelos que componen la flor. Perianto es la estructura en la que se mantienen protegidos los organelos de la flor. Contienen sépalos, que son las pequeñas hojas que tienen la función de dar sostén a los primeros pétalos. En este también se encuentra la corola, los pétalos más llamativos de la flor. Pistilo es un elemento de forma tubular que contiene el aparato reproductor femenino de la flor. Geniceo es el aparato reproductor femenino y a su vez está compuesto por el estigma, parte superior del pistilo. Androceo es el aparato reproductor masculino y está formado por el estambre, que es el órgano que produce el polen. Pétalos son las hojas especializadas de la flor. Funciones de las flores. Las flores tienen tres funciones indispensables para la naturaleza. Estas son: polinización, es el desplazamiento del grano de polen desde las anteras hacia la parte superior del pistilo. La polinización puede ser de dos tipos. Polinización directa, es el paso del polen hasta el estigma. Se lleva a cabo sin la intervención de factores polinizadores. Polinización indirecta es el paso del polen hasta el estigma. Se efectúa de una flor a otra con la ayuda de agentes polinizadores como las abejas, aves, insectos o la mano humana. Producción de semillas. Cuando el polen ha sido producido y transportado al estigma, se produce la fecundación, lo cual genera nuevas semillas. Las semillas de una flor son nuevos frutos y plantas en potencia, por lo cual la supervivencia de esta especie va a depender
de que las semillas puedan producirse, propagarse y desarrollarse de manera eficiente. Producción de frutos. Si las semillas se desarrollan adecuadamente, van a dar lugar a nuevos frutos, que en muchos casos pueden ser comestibles, por lo cual se dice que las flores son una fuente de alimento, tanto como para la vida humana como para los animales. Características de las flores. Las flores tienen características funcionales y estéticas que las hacen reconocibles a simple vista. Unas de ellas son estructura o colores llamativos. Las flores tienen colores llamativos para atraer a los agentes polinizadores, como lo son las abejas o las mariposas. Producen néctar. Las flores generan una sustancia llamada néctar, y esta funciona como una especie de anzuelo que puede atraer a las abejas, mariposas o cualquier otro tipo de polinizadores. Generan aromas. Muchas especies florales generan aromas agradables para el olfato humano, como lo pueden ser las rosas o la lavanda. Pueden actuar como mecanismo de defensa de las plantas. Algunas plantas tienen flores que funcionan como defensa contra animales herbívoros. Un ejemplo es las dedaleras. Son plantas que sus flores generan sustancias químicas que alejan a los animales y que también pueden ser tóxicas para la vida humana. Flores según el número de cotiledones. Los cotiledones son las primeras hojas de una planta que contienen parte esencial de la semilla. Dentro de las angiospermas, que son las flores que dan frutos con semilla, existen dos categorías principales, según el número de cotiledones que puedan tener. Estas son monocotiledóneas. Tienen semillas de un solo cotiledón, es decir, de una primera hoja que dio origen a la planta. Generalmente tienen 3 pétalos o múltiplos de 3. Algunas de estas flores pueden ser las orquídeas, los tulipanes, los líreos y las plantas que son alimento como el maíz y el trigo. Dicotiledóneas. Son flores con semillas que provienen de 2 cotiledones o primeras hojas y suelen tener pétalos en múltiplos de 4 o 5. Unas de estas pueden ser el árbol de eucalipto, las rosas y las flores del manzano. Flores según sus órganos reproductores. Dependiendo de los órganos sexuales que posean las flores, estas pueden ser hermafroditas. Son plantas con flores que tienen órganos femeninos y masculinos de forma simultánea. Unas de estas flores hermafroditas son las plantas de tomate, café y los cítricos. Monoicas. Son plantas que tienen un grupo de flores con órganos masculinos y otros con órganos femeninos. La acción de agentes polinizadores, como lo pueden ser el viento, las abejas o el ser humano, contribuye a que se efectúe la reproducción. Algunas plantas con flores monoicas son el arroz y el sorgo. Dioicas. Son plantas con flores que tienen un solo tipo de órganos sexuales, lo cual significa que para poder reproducirse requieren de otra planta que tenga flores con el órgano reproductor opuesto. Unas de estas plantas con flores dioicas son el kiwi y el ginkgo biloba. El fruto es la estructura vegetal
que se forma después de la polinización de las flores. Su misión es proteger a las semillas y asegurar su dispersión para la propagación de la especie. Partes del fruto. El fruto tiene dos partes denominadas semilla y pericarpio. La semilla es el cuerpo técnico o excéntrico del fruto, y este puede formarse por modificación total del óvulo una vez se haya realizado la fecundación. Pericarpio es la parte del fruto que normalmente envuelve a la semilla y se origina por la modificación total de la hoja carpelar o pistilar después de la fecundación. El pericarpio presenta tres partes. Epicarpio corresponde a la parte externa del pericarpio o cáscara del fruto. Este se deriva de la modificación que sufre la hoja carpelar en su epidermis externa. Mesocarpio es la parte media del pericarpio y se deriva de la modificación que sufre el parenquima situado en el mesófilo de la hoja carpelar. En este es donde se hallan las sustancias de reserva. Endocarpio corresponde a la parte interna del pericarpio. Este se deriva de la modificación que sufre la epidermis interna de la hoja carpelar. En algunos casos puede contener a las sustancias de reserva, aun cuando mayormente se encuentre encargada de proteger y envolver a la semilla. Clasificación de los frutos. Los frutos pueden ser clasificados en frutos simples. Son aquellos frutos que se derivan de un solo ovario, por ejemplo, la naranja, el zapallo y el melocotón. Frutos múltiples. Son aquellos que se derivan de muchos ovarios, los cuales se encuentran separados y compartiendo un mismo eje de fijación. Por ejemplo, el higo y el freso. Frutos compuestos. También se les conoce como agregados. Son aquellos que se derivan de muchos ovarios, los cuales al desarrollarse se unen entre sí. Por ejemplo, chirimoya y la piña. Frutos paternocárpicos. Son conocidos como frutos estériles. Estos frutos se forman sin que se realice la fecundación. Por ejemplo, algunas naranjas y el plátano. Tomando en cuenta la presencia o ausencia de sustancias de reserva, existen dos tipos de frutos denominados secos y carnosos. Frutos secos son aquellos frutos simples del pericarpio que tienen escasa o nula presencia de sustancias de reserva. Estos frutos pueden ser de dos tipos. Indehiscentes son los frutos secos que al madurar la semilla, el pericarpio no se abre. En este caso se puede decir que el pericarpio acompaña a la semilla hasta la germinación. Dehiscentes son aquellos frutos secos en el cual el pericarpio se rasga o se abre una vez que la semilla ha completado todo su desarrollo y madurez. Frutos carnosos. Estos frutos contienen una gran cantidad de sustancias de reserva y pueden ser amiláceos, oleaginosos y en algunos casos ácidos. Estos frutos se categorizan en los siguientes tipos. Drupas. Se identifican como fruto de hueso debido a que la semilla se encuentra normalmente en un número de 1 y está cubierto por un endocarpio lignificado que se conoce como el carozo. La sustancia de reserva se ubica exclusivamente en el mesocarpio, por ejemplo, como en el durazno, la aceituna, el melocotón y el coco.
Baya, también se conoce como fruto de pepa. Estos poseen muchas semillas, las cuales pueden estar distribuidas por todo el mesocarpio. La semilla. La semilla, simiente o pepita es cada uno de los cuerpos que forman parte del fruto. Son óvulos maduros de las plantas gimnosperma y angiosperma, a partir de los que se desarrollará una nueva planta. El objetivo y función de las semillas es dar una nueva planta, por lo que la semilla no germinará hasta que tenga las condiciones más adecuadas que puedan asegurar la continuidad de la futura planta. Partes de la semilla. Embrión es la planta muy pequeña contenida en la semilla. El embrión está formado por 4 partes. Radícula es una primera raíz rudimentaria que tiene el embrión. A partir de esta raíz se desarrollarán raíces secundarias y pelillos para mejorar la absorción de nutrientes. Plúmula es una yema que se encuentra en el lado opuesto a la radícula. Hipocótilo es el espacio entre la radícula y la plúmula. Esta parte se convertirá en un tallo. Cotiledón es la primera o 2 primeras hojas del embrión de una planta. Endospermo, también llamado álbumen, es la reserva de alimento que tiene la semilla y normalmente es el almidón. Epispermo es una capa exterior en las gimnospermas y está formado por una sola capa denominada texta, mientras que en las angiospermas está formado por 2 capas, la testa y el tegumen que está por debajo. Germinación. La germinación de la semilla no se lleva a cabo hasta que las condiciones son las más propicias para poder asegurar su supervivencia, por lo que se mantiene en estado de letargo hasta que se comienza el proceso que dará una nueva planta. Lo más importante para las semillas es la temperatura y la humedad, mientras que la luz no es tan necesaria para este proceso. Durante el proceso de germinación de la semilla sale primero la radícula, que se introducirá en la tierra y empezará a desarrollarse convirtiéndose en las raíces de la planta. Los cotiledones se abrirán y por debajo de esto se empezará a desarrollar el hipocótilo, que será el tallo de la planta. Después los cotiledones se marchitarán y brotarán del tallo nuevas hojas. En algunas ocasiones los cotiledones permanecen por debajo del nivel de la tierra, mientras que en otras ocasiones estos permanecen por encima de la tierra.